negocios desde el Estado, el gobierno. Pues quería un estado de emergencia que le permitiera gastar a manos llenas, hacer negocios oscuros, comprarle a sus mismos socios, crear empresas fantasmas para operar distintas actividades en nombre de la pandemia, endeudarse de manera ilimitada, en fin, sin ningún control. Afortunadamente la sociedad salvadoreña resistió ese embate a pesar de la negligencia en el tratamiento de la pandemia, que ha costado pues no menos de 800 vidas. Pero no se dio lo que predijo Bukele. La gente al final entendió de que no se puede hablar de proteger la salud al tiempo que dejas a la gente sin comer, sin atención médica, sin posibilidades de tener algún ingreso que le permita sobrevivir, comprar víveres, pagar la energía, pagar el transporte, el teléfono, o sea, el empleo, los ingresos y la salud no son incompatibles, son complementarios. Y la vida le demostró a Bukele que no tenía razón. Hoy puede decir él, la pandemia está controlada. Pues imagínense que la pandemia está controlada, pero el hospital en Cifco no lo llevan ni al 20%. Y era su proyecto estrella, que debía de estar completo en el mes de julio. En el mes de julio debía haber terminado ese hospital, donde han invertido cerca de $100 millones. Y lo que hoy puede observar cualquier ciudadano que se cruza ahí por Cifco es una gran armazón de metal, que para que llegue a ser hospital todavía falta mucho tiempo. En conclusión, las recetas de Bukele resultaron recetas falsas, no curaron a nadie, al contrario, sirvieron para hacer grandes negocios, contratos oscuros, compras sumamente irregulares a precios 3, 4, 5 veces el valor normal de mercado de un insumo, de un producto. Negocios entre ellos mismos, que son de los mismos de siempre, los que siempre se han aprovechado de la cosa pública. Afortunadamente la pandemia pareciera estar cediendo, pero debemos de estar muy atentos y no abusar, no descuidarnos, porque como ya hemos visto en países europeos y también en algunos en el sur de América, hay rebrotes, y los rebrotes pueden ser también muy, pero muy devastadores. Eso lo está viviendo España, lo está viviendo Gran Bretaña, Francia, otros países europeos, Italia, y lo está viviendo también Argentina, algunos estados en los Estados Unidos. Entonces hay que tener mucha precaución. Todavía es muy temprano para cantar victoria. Todavía no hay una solución probada para poder decir que ya estamos del otro lado del río en materia de esta terrible pandemia. Se están desarrollando procesos de una manera intensa para obtener una vacuna. Los rusos ya han anunciado al menos 2 vacunas. Los chinos también están trabajando en varios proyectos, empresas Sinopharma. Hay otras empresas occidentales como AstraZeneca y otras que están, Pfizer, que están trabajando por una vacuna, pero hoy por hoy no hay vacuna. Hay anuncios de vacunas. Entonces, un rebrote no se puede descartar en El Salvador. Más bien deberíamos de aprovechar este tiempo para fortalecer los servicios de salud pública, fortalecer las capacidades de prevención, hacer más campañas educativas para que la gente use los cubrebocas o mascarillas, evite las concentraciones innecesarias y que pueda desarrollar sus actividades en una llamada nueva normalidad, que no es la misma que teníamos hace 10 meses. Eso por un lado respecto a esa pregunta, Pablo. No recuerdo la otra pregunta, por favor, repite.
Bueno, lo han puesto aquí entre comillas también, dicen como el expresidente de la Asamblea que tiene experiencia en estas cosas pudiera explicar esta guerra o teatro, dice nuestra amiga, que se está dando ahorita entre la Asamblea y el presidente Nayib Bukele, porque nada menos hace unas horas el propio presidente de la Asamblea Legislativa ahorita dice: en esta guerra llegaremos hasta las últimas consecuencias. ¿Es esto teatro, Sigfrido, o es verdad una lucha entre ambos poderes? Adelante. Bueno, yo creo que objetivamente está planteado un escenario de disputa donde Bukele quiere anular el papel constitucional de la Asamblea Legislativa. Bukele se imagina que El Salvador es un reino feudal, donde él es el soberano y todos le tienen que rendir obediencia y pleitesía. Que la justicia, que las leyes, que todas las decisiones políticas residen única y absolutamente en él como soberano. Ese es su pensamiento y en consecuencia con ese pensamiento él actúa de esa manera. Recordemos pues que él ni siquiera terminó el primer año de la facultad de leyes en la UCA, entonces conocimientos sobre constitución, sobre legalidad, Estado de Derecho, los tiene muy, pero muy escasos. Y tiene un grupo de asesores que no le ayudan en nada. Sus asesores más bien están pensando con qué mentira, con qué invento salir el día de mañana para poder mantener en torno a Bukele alguna imagen de popularidad y que él está haciendo cosas importantes para la gente. A eso sí se dedica, pero capacidad para analizar el Estado de Derecho, las obligaciones de cada órgano de Estado, la separación de poderes, el respeto por los derechos humanos, por el debido proceso, eso no lo tiene. La Asamblea, por su lado, aunque tiene una composición plural, pues por naturaleza, ahí están las fuerzas de la izquierda, ahí está el FMLN, pero ahí tienen otras fuerzas, el resto son todas de derecha, desde el centro hasta la extrema derecha, pasando por la derecha que ahora representa a Bukele en la Asamblea. En su expresión mayoritaria, la Asamblea insiste en defender sus competencias constitucionales, que significa, entre otras cosas, aprobar las leyes, aprobar el presupuesto general de la nación, nombrar funcionarios de segundo grado, como se le llama, o sea, procurador, magistrado, fiscal, corte de cuentas y otros, y también el papel de control político. Eso para Bukele es como poner limón en una herida, o como cualquier salvadoreño lo entendería, es como ponerle limón a una concha recién abierta. Ven como una concha recién abierta, cuando se le pone limón se retuerce. Pero el papel del Parlamento en cualquier sociedad democrática, además de todo lo que he mencionado, es el control político del Ejecutivo. Que rinda cuentas el Ejecutivo. Y por eso hemos visto en las últimas semanas y meses cómo la Asamblea ha estado muy activa, invitando a los ministros y otros funcionarios del régimen a que lleguen a rendir cuentas. Hace un mes se llevó a cabo la interpelación del ministro de Defensa por esa grotesca invasión a la Asamblea Legislativa, a las instalaciones del Congreso del 9 de febrero. Y el ministro pues ahí exhibió no su prepotencia solamente, sino también su ignorancia del orden legal y constitucional, y exhibió el cinismo del que lamentablemente están empapados los bukeles, o más bien los funcionarios bukelianos, emulando a su jefe. Semanas después la Asamblea ha recomendado a Bukele la destitución de este militar, ministro de Defensa. Y Bukele, pues en un buen arranque de su intolerancia y de su autoritarismo, pues ha dicho que él no va a atender esa
recomendación de la Asamblea. En las últimas semanas se ha citado al ministro de Hacienda, no ha llegado, se ha mandado a traer por medios extraordinarios, como dice la Constitución, con apremio. Eso quiere decir que la policía lo tendría que llevar. El jefe de la policía se niega a cumplir con esa orden constitucional, desafiando abiertamente a las instituciones y a la Constitución. He sabido que se ha citado al ministro de Agricultura, que también se niega a llegar, al ministro de Salud Pública, que también se niega a llegar, porque estamos llegando a un punto de rompimiento del orden constitucional. Y eso es lo peligroso de toda de este deterioro, de esta escalada, en el sentido de que Bukele, en su obsesión autoritaria, quiere anular y desconocer al Parlamento. Quiere anular y desconocer las decisiones de los jueces independientes. Ahí vemos el caso del juez de Gotera, que ha estado firme, insistiendo que tiene que inspeccionar los archivos militares relativos a la matanza de Luzón. Y se le ha prohibido de todas formas, se le ha impedido el que pueda ejercer su labor como juez y constatar si hay dentro de esos archivos militares pistas o indicios que contribuyan a aclarar la responsabilidad legal de los jefes militares de aquel entonces y cómo se planificó la matanza. Ese es el actuar de Bukele: desafiar a la Asamblea, desafiar a los jueces, establecer una línea de prepotencia y de desconocimiento de los mandatos constitucionales, en su afán perverso de constituirse en una especie de soberano, de un reinado que no existe. Lo que existe es una república, y en la república hay una separación de poderes, hay un orden constitucional, hay una transparencia y una vigilancia de los actos de los poderes públicos, y como dice nuestra Constitución, un funcionario solamente está facultado para hacer lo que la Constitución y la ley expresamente le permiten. No hay espacio para caprichos, no hay espacio para veleidades, ni mucho menos para poses monárquicas. Por eso esta confrontación. Bukele pues llega a extremos totalmente injustificados y profundamente antidemocráticos, como el de suspenderle el presupuesto a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia. Pero con ello lo que está indicando es su intolerancia y su autoritarismo elevados a la máxima potencia, porque no puede, él como ejecutivo no es dueño de las finanzas públicas, es administrador. Es como que cualquiera de ustedes en alguna empresa que tuvieran, pues el contador de repente les dice de que él va a disponer de la plata de la empresa. Entonces, la plata no es de él. Él solamente administra, lleva las cuentas. Ese es el papel del ejecutivo: administrar la cosa pública, la hacienda pública, recoger los impuestos, recoger las contribuciones de los ciudadanos, los créditos que se nos otorgan, las donaciones que nos pueden otorgar, pero no es dueño de ese dinero. Está obligado por ley a cumplir con el financiamiento de todo el Estado, porque para eso se aprueba la ley de presupuesto, se llama ley de presupuesto. No dice esta es la bolsa del presidente, para que él disponga a su gusto y antojo y le dé al que quiere y le quita al que quiere. Entonces sí, el enfrentamiento es real, no me cabe duda que es real. Claro, pues hay posiciones dentro de algunos diputados, no voy a entrar en detalle, que en algún momento se someten a Bukele, se pliegan a sus caprichos, y pues hay otros que abiertamente lo defienden, pero hoy por hoy me parece que la mayoría de la Asamblea Legislativa ha estado en una posición firme demandando que se
se suspendan ese tipo de acciones caprichosas, infantiles,